buenos días, chicos. Vamos a tener una pequeña ponencia. Aquí tenemos a nuestra invitada, la doctora María de la Luz Maqueda Rojo, quien nos va a impartir una pequeña plática titulada como Ecología Política, importancia frente al contexto actual y la crisis ambiental del siglo XXI. Les voy a hablar un poquito acerca de su trayectoria. Ella es especialista en gestión de riesgo climático, adaptación al cambio climático y políticas públicas, con experiencia en estudios interdisciplinarios, técnicas cuantitativas y cualitativas. Es doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México, cuenta con maestría en políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y una especialidad en economía ambiental y ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado como consultora para agencias del desarrollo del Sistema de Naciones Unidas y por PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, para el Programa de Estudios Avanzados en el Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y del Colegio de México, también llamado Colmex. Ha sido profesora invitada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con varias publicaciones académicas y de política pública. Pues le damos la más cordial bienvenida a este espacio y estemos atentos a su charla. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por esta amable presentación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Espero que podamos verla todo. Todos me avisan cuando ya se vea. ¿Ahí se ve bien? Así es, doctora. Excelente. Bueno, el título de la charla ya se los comentaron, es Ecología Política y la importancia frente al contexto actual y la crisis ambiental del siglo XXI. Un breve paseo por cómo será la presentación. Vamos a hablar de los antecedentes de la ecología política, los principales enfoques, el contexto actual frente al fin de la hegemonía occidental o del mundo unipolar y en el caso de la crisis ambiental del siglo XXI, pues los elementos de cambio climático, la carrera armamentista y el descrédito de las propuestas del ambientalismo político o partidista, ¿no? Pues bueno, los antecedentes, ¿no? La ecología política es un campo de estudio que se abre, es mucho más moderno, que se abre a partir de los estudios sobre sostenibilidad. Por supuesto, estos estudios que nacen desde la economía de los recursos naturales y que han ido evolucionando. La ecología política ha evolucionado a partir de ellos también. Y uno de los primeros elementos que sería importante analizar es cómo se da esta diferencia entre la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte y posteriormente los análisis sobre ecología política. Bueno, en el caso de la sostenibilidad débil, la idea que subyace es que el capital natural, ¿no? Que existe una cosa denominada capital natural y que este capital natural, que es igual a todos los elementos del ecosistema, los recursos de los ecosistemas, etcétera, son equiparables o pueden igualarse o podrían sustituirse por elementos de origen antropogénico, como las infraestructuras, la tecnología y el conocimiento. Es decir, nos gastamos los recursos de la naturaleza, de los ecosistemas, pero a cambio desarrollamos infraestructura, tecnología y conocimiento de manera tal que pues esta igualdad no se desbalance mucho, ¿no? Y, por tanto, en el futuro, gracias a esa tecnología y gracias a ese conocimiento, pues vamos a tener unas sociedades que protejan cada vez más los ecosistemas y los recursos, etc., ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que con la sostenibilidad débil, pues se mantiene la idea de que el crecimiento económico puede continuar de manera indefinida. Otros autores han planteado, bueno,
si bien es cierto que existen estos elementos de la naturaleza, y viene aquí la sostenibilidad fuerte, estos elementos de la naturaleza no puede sustituirse por otros elementos. Todo lo que nos gastemos de la naturaleza se va y ya, y no hay forma de sustituirlo. Por tanto, esta idea de la sostenibilidad débil, de que pues podemos seguir creciendo, porque al final con la tecnología vamos a avanzar lo suficiente para después resarcir todo el daño que hemos generado, la sostenibilidad fuerte dice no, eso no es posible, ¿no? Y más aún, si se sobrepasan ciertos umbrales ecológicos, se pone incluso en riesgo la vida del planeta, no solo la vida de los seres humanos, la vida del equilibrio que existe en este momento en la vida en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, ante esta visión, la ecología política va todavía un poquito más allá, ¿no? Entonces, ¿por qué empezamos a analizar temas de ecología política y no solo la ecología, ¿no? No solo la ecología secas, ¿no? Aquí les puse algunas definiciones, ¿no? Son definiciones más hechas en el calor de los debates que propiamente las que hayan planteado en sus documentos estos autores, ¿no? O sea, estos autores cuando hacen sus análisis han hablado de muchísimos temas muy interesantes, pero como definición, cuando se lo han tenido que plantear, ha sido en los debates académicos. Entonces, lo que nos dice Lev, por ejemplo, es que la ecología política es la forma de presentar desde el punto de vista del pensamiento social crítico una respuesta a la crisis ambiental. Y Toledo nos dice que es una forma de integrar en una sola mirada la justicia ambiental, la justicia social, mostrando cómo existe una doble explotación de una minoría hacia la naturaleza y hacia el trabajo humano. Porque la ecología política, digamos, parte de estos análisis de sostenibilidad que estuvimos, que acabamos de ver, y va un poquito más allá. Empieza a meter relaciones de desigualdad social, por supuesto, de clases, por supuesto, de las estructuras políticas y de las relaciones de poder. Entonces, si hiciéramos un cuadro comparativo, ¿no? Vamos viendo cómo evolucionan estos conceptos, podríamos verlo de la siguiente forma. La sostenibilidad débil, y bueno, hay que partir aquí ya desde los estudios donde, digamos, todos los que estamos analizando este tema, ya partimos de la necesidad de proteger la naturaleza. Es verdad que allá afuera no todo el mundo parte desde esa premisa. O sea, hay visiones en donde se tiene la idea de que ni siquiera es necesario hacer algo, ¿no? Aquí, estas perspectivas ya plantean la necesidad de hacer algo, ¿no? Entonces, hay que tener claro que no quiere decir que esta sea la visión de todos los académicos y de los hacedores de política. No, o sea, esta es una visión de un sector o del sector que cree que hay que hacer algo frente al tema de lo natural, ¿no? Y ahí viene esta diferenciación, ¿no? Entonces, la sostenibilidad débil respecto a saber si se puede sustituir lo natural o no, la sostenibilidad débil dice que sí, que pues primero argumenta la existencia de un capital natural, así como existe un capital social, como existe un capital económico, etcétera, y por tanto puedes jugar a hacer una relación entre esto, ¿no? Y el capital natural puede ser sustituido por elementos que aporta el capital humano, ¿no? Ya sea tecnología, ya sea conocimiento, infraestructuras, etcétera. La sostenibilidad fuerte dice que no, que lo natural no hay forma de sustituirlo. Y la ecología política va un poco más allá, si bien tiene su pie, digamos, en esta visión de que no es sustituible, rechaza incluso la lógica bajo la cual se estructura la sociedad y propone límites que vienen de la biosfera, pero también límites que vienen de las estructuras políticas, ¿no? Ahora, en cuanto a su visión de crecimiento, la sostenibilidad débil cree
¿no? Que puede haber un crecimiento verde, que puede seguir existiendo el crecimiento, o sea, y sobre todo esta visión es la que más se comparte en las políticas públicas y las que más acciones tienen, ¿no? Entonces se indica que pues hay una forma de continuar creciendo, esa forma sería el crecimiento verde, y de ahí se derivan un montón de técnicas y métodos que van enfocados a esto, ¿no? La sostenibilidad fuerte cuestiona al modelo de crecimiento en sí mismo, y la ecología política, un pasito más allá, lo que nos dice es, bueno, alternativas al desarrollo. Hay varias alternativas, una de ellas, la puse aquí, es el de crecimiento, pero ahorita vamos a ver otras, ¿no? Ahora, respecto a su visión en el mercado, la sostenibilidad débil, pues propone soluciones de mercado, bonos verdes, finanzas sostenibles, etcétera, ¿no? La sostenibilidad fuerte hace un cuestionamiento, o sea, que existen limitaciones al mercado, es decir, no puedes seguir consumiendo, procesando y desechando en un planeta finito, de manera infinita en un planeta finito, y la ecología política, pues, critica al modelo de mercado, a las estructuras de poder, por supuesto, y a la desigualdad que generan. El enfoque que tienen, la forma en la que abordan la problemática ambiental, pues es un enfoque desde la sostenibilidad débil, un enfoque técnico y económico. Desde la sostenibilidad fuerte es ecológico y ético. Y desde la ecología política, esto está, vamos a decirlo, está un poco a grosso modo, pero hay una visión política, social, histórica y también ecológica, ¿no? Los actores, es verdad que en todos los ámbitos actúan varios de estos hacedores de política, gobierno, empresas, pero es mucho más claro ver que en la sostenibilidad débil ya están muy involucrados las empresas, los gobiernos, por supuesto, y una visión tecnócrata. En el caso de la sostenibilidad fuerte, está mucho más restringido al ámbito de ciertos grupos científicos, académicos y ambientalistas, mientras que la ecología política, la ecología profunda, los que enarbolan o los que generan conocimiento también sobre esto son los movimientos socioambientales, los pueblos originarios y colectivos enfocados en estas transformaciones, ¿no? Esto, como les dije, es una forma muy, muy sintética de tratar de encontrar las diferencias entre estas visiones, pero sobre todo lo que más me interesa es que se vea como de dónde parte la ecología política, porque ahorita vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Entonces, bueno, una definición, tomando en cuenta todo lo que acabamos de ver, es que la ecología política es un campo interdisciplinario que estudia las relaciones entre los factores ecológicos, económicos, sociales y políticos, desde un enfoque crítico, eso es muy importante, que analiza las relaciones de poder y la desigualdad, cómo estas relaciones influyen en el acceso, uso y control de lo natural. Algunos planteamientos que se tienen desde la ecología política, planteamientos alternativos, porque efectivamente al hacer una crítica, al tener este enfoque crítico, pues surgen planteamientos alternativos. Entonces, algunos planteamientos son el buen vivir, los derechos de la naturaleza, ¿no? Que sería que la naturaleza tiene valor intrínseco en sí misma y por tanto tiene derechos por sí misma. La economía de los comunes, ¿no? Estas relaciones entre los distintos grupos para gestionar la naturaleza y vivir en la naturaleza. La opción del decrecimiento, la agroecología y sobre todo muchos de los planteamientos de la agroecología y el pluriverso, entre otras, ¿no? El ecofeminismo también podría ser. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la ecología política? Y por eso teníamos que hacer como este recuento anterior, porque los temas de la naturaleza realmente no son recientes, ¿no? Los estudios, por ejemplo, de silvicultura empezaron prácticamente desde la primera revolución industrial, por el 1700 empezaron los estudios de silvicultura.
Después, los estudios de Stuart Mill hablaban ya de temas de sostenibilidad. Entonces, no es un tema reciente, pero la ecología política como concepto sí es un tema bastante más reciente que los anteriores. La ecología política podemos decir que nace en la década de los 70, pero que tiene antecedentes en la geografía humana, por supuesto, la antropología ecológica, el pensamiento marxista, porque el pensamiento marxista, si bien no estudió directamente la forma de dominio del capital sobre la naturaleza, como sí lo utilizó, como sí lo analizó sobre la fuerza de trabajo, en algunos estudios sí se hicieron fuertes críticas, ¿no? O sea, sobre cómo el capitalismo utilizaba a la naturaleza y utilizaba, por supuesto, la fuerza de trabajo, ¿no? Era esta doble explotación de la que hablamos hace un momentito. Y la crítica al desarrollo, ¿no? Entonces, todos estos elementos están o subyacen en los primeros análisis de la ecología política. Ahora, esta primera ecología política, vamos a decirlo, ¿no? Con Eric Wolf, analiza cómo, o sea, va al revés, ¿no? O sea, cómo lo político afecta a la ecología en las comunidades. Y ahí comienzan estos estudios de la ecología política. Ya para la década de los 80, Blaikie y Brookfield y Rolando García empezaron a hacer análisis sobre cómo la degradación ambiental no es un problema natural. Antes, sobre todo en esta época, coincidentemente con la visión naturalista, ¿no? En casi todos los ámbitos de las ciencias sociales, se decía, bueno, pues es que es natural, ¿no? Eso ocurre de manera natural, los desastres ocurren de manera natural. Básicamente todo era obra de la naturaleza. Entonces, pues si había degradación ambiental, pues también era un elemento natural. Y estos estudios lo que mostraron fue que no es así, que la degradación ambiental no es un problema natural, no es la naturaleza se degrada por sí sola, ¿no? Sino que hay una influencia de lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Para la década de los 90, ya los estudios de ecología política son mucho más profundos y además se expanden, ¿no? Llegan a América Latina, a África, a Asia, y ahí se redefinen, ¿no? Porque desde una visión eurocentrista, pues tenemos estos elementos, ¿no? De ver qué pasa con la naturaleza, porque la degradación, cómo influyen las políticas, pero cuando llega a América Latina vemos esta relación de poder y sobre todo a los países del sur global, vemos esta relación de poder en donde no solamente está esta misma crisis entre lo ambiental y lo natural, entre lo natural y las actividades del ser humano, sino que esto genera, bueno, en los países del sur se genera una relación de doble explotación en donde tenemos elementos como el extractivismo, ¿no? En donde son doblemente expoliados los recursos naturales por esta dinámica que existe entre el centro y la periferia, ¿no? Entonces, ahí aparecen estudios como el de Joan Martínez Alier o el de Arturo Escobar, en donde se habla del problema del extractivismo, pero también se analiza el tema de la justicia ambiental y los temas directamente relacionados con los movimientos socioambientales, ¿no? Ya a partir del 2000, ¿no? Del 2000 a la actualidad es más o menos un mismo bloque de los estudios. Ya el enfoque de la ecología política va sobre los estudios poscoloniales. Ya hay una visión desde el ecofeminismo, ya hay una visión de los estudios de los pueblos originarios, pero también se está comenzando a realizar trabajos sobre las transiciones ecosociales.
y también trabajos directamente enfocados a los conflictos socioambientales que además, sobre todo desde la década, bueno, vamos a decir, desde la globalización neoliberal, han sido mucho más intensos, ¿no? Ahora, ya vimos este panorama, ¿no? Este panorama general de dónde nace la ecología política, un poquito hablar de cuáles son sus corrientes, ya analizamos también un poquito de su evolución a lo largo de las diferentes décadas desde su aparición, pero estamos en un momento en donde es muy necesario debatir nuevamente los temas ambientales. Estamos en un momento en donde la crisis que se está generando está dejando de lado los temas ambientales, está dejando de lado la discusión sobre el gran problema al que nos vamos a enfrentar dentro de muy poco. Y esto se está dejando de lado, en realidad, como muchas veces ha pasado también a lo largo de la historia, se está dejando de lado porque al parecer hay problemas más urgentes o problemas más inmediatos que están ocupando las dinámicas de los medios. Y es muy importante, aquí la ecología política va a ser muy importante porque ha habido una, vamos a decir, una venta del discurso del medio ambiente. Se ha estado manejando de manera superflua el tema del medio ambiente y entonces en este momento hay como un retroceso en la visión de los temas ambientales, porque los temas ambientales también se utilizaron como una agenda política. En ese sentido, el estudio de los temas ambientales desde la ecología política es una alternativa real en esta discusión, en este contexto, ¿no? Entonces, yo voy a analizar nada más 3 puntos porque no nos da tiempo para analizar muchos más. Voy a analizar estos 3 puntos, pero la visión del medio ambiente pasa por los procesos ecológicos, los procesos de la agricultura, pasa pues por todo lo que nos rodea en realidad, ¿no? Incluso el crecimiento, el desarrollo urbano. Entonces yo voy a analizar pues solo estos 3 puntos, pero sería muy bueno que ustedes en sus clases pudieran analizar otros más, ¿no? Desde el enfoque de la ecología política. También les voy a dejar una bibliografía complementaria. Entonces, ¿cuáles 3 puntos voy a analizar? Bueno, la crisis ambiental, el cambio climático y qué nos espera, hacer como una reflexión en este contexto de lo que todavía no se sabe muy bien qué es, pero es como el fin del unipolarismo, ¿no? Entonces, la ecología política frente a la crisis ambiental. ¿Cómo ve la ecología política la crisis ambiental? Ya vimos que las otras visiones de lo ambiental, pues hablan de, bueno, sí tenemos algunos problemillas, pero los podemos solucionar con crecimiento verde, con circularidad, con una serie de cosas, ¿no? ¿Qué dice la ecología política frente a la crisis ambiental? Ya recordando nosotros lo que acabamos de ver, pues la crisis ambiental, todo lo que dañes en la naturaleza no lo vas a poder resarcir, ¿no? Porque no hay forma de sustituirlo. Entonces, sumado a esto, la ecología política dice que la crisis ambiental es una crisis ecológica, pero también es una crisis social y política. Es decir, nosotros no somos ajenos a lo que pase con el tema ambiental, no somos ajenos a lo que pase con lo natural. Si hay una crisis ecológica, va a ser también una crisis social y política.
la ecología política no busca arreglar el sistema, ¿no? No quiere arreglar el sistema, no quiere ponerle parches al sistema. Lo que busca es transformar el sistema que está generando esta crisis ambiental. Y por tanto, cuestiona las raíces estructurales de la degradación ecológica. ¿Qué es en el fondo lo que está generando la destrucción ecológica? Y es muy interesante porque entonces llega a la reflexión de que es el modelo estructural el que está generando la degradación ecológica. Y si queremos salir de esta crisis, pues necesitamos transicionar a través de modelos ecosociales justos, ¿no? Aquí les puse un asterisco, ¿no? De que cuáles son esas formas de arreglar el sistema, pues es el capitalismo verde, el pago por servicios ambientales, etcétera. Ahora, si lo ponemos en términos, si nos alejamos un poquito, ¿no? La lucha del capitalismo verde, de los servicios ambientales, pues sí es una lucha también, porque hay por allá afuera visiones que ni siquiera consideran que deberíamos de hacer algo, ¿no? Entonces, si tuviéramos que decidir o esto o nada, pues hay como un margen donde nos estaríamos cuestionando muchas cosas, ¿no? Pero la ecología política no parte de la visión de que estos elementos por sí solos, o sea, el capitalismo verde, el pago por servicios ambientales y todas las finanzas sostenibles, en sí mismas solo van a alimentar al modelo que está generando la crisis. Entonces, es la diferencia o es la forma de crítica de esta visión la que nos está orientando a decir, bueno, es que hay que buscar el problema de raíz, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué metodologías o qué estrategias se podrían utilizar desde la ecología política? Porque otra cosa que se le ha criticado a la ecología política es, bueno, está muy bien a nivel teórico, pero no logramos aterrizar esto en nada, ¿no? Entonces, no es que no se pueda aterrizar en nada, sí hay forma de hacerlo. Lo que pasa es que esas formas de hacerlo implican trascender un montón de escalones de los procesos que se están implementando, ¿no? Entonces, las metodologías que se plantean, pues son metodologías basadas en las comunidades, en las soluciones que aporten las comunidades, y metodologías también y estrategias que se basen en los ecosistemas. Y eso, pues, como observamos, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo de implementar, pero es en el sentido de la crítica que hace la ecología política, pues sería la única forma de realmente superar el problema de raíz, ¿no? Ahora, ¿qué dice la ecología política frente al cambio climático? Y creo que aquí va a ser mucho más claro, porque es como un subtema, ¿no?, de la crisis ambiental en general. ¿Qué dice respecto al cambio climático? Pues al estar analizando los temas de desigualdad, justo lo que dice es, bueno, ¿saben qué? El cambio climático no nos afecta por igual a todos. No es lo mismo. Hay un problema de desigualdad que se genera primero en las emisiones. No todos tenemos las mismas responsabilidades en las emisiones que se han generado a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo los países del sur global no fueron partícipes de las primeras revoluciones industriales y de las emisiones de CO2 que se acumularon en la atmósfera. Pero además de eso, ¿quiénes son los que más sufren los efectos del cambio climático? Los estados insulares, eso ya se analizó. Aquellos, cuando ocurre un desastre, todos sabemos que cuando ocurre un desastre, no es lo mismo estar en una zona que estar en otra. Y los afectados por un desastre hidrometeorológico siempre son las comunidades más pobres.
Entonces, el cambio climático no nos afecta a todos por igual. También el cambio climático es consecuencia estructural de un modelo económico que se basa en los combustibles fósiles y en el crecimiento ilimitado. Pero ¿hacia dónde van los beneficios de ese crecimiento ilimitado? Los beneficios de la quema de los combustibles fósiles y del crecimiento de la venta y del consumo, pues se concentran, ya sabemos, en muy pocas manos, en menos del 1%. Por tanto, este modelo indiscriminado de quema de combustibles fósiles no le está dando las mismas posibilidades a todos, ¿no? Existe además, por supuesto, relaciones de poder colonial y capitalista que han distribuido de forma desigual los beneficios, como mencionábamos hace un momento, pero también distribuyen de manera desigual los pagos, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo este mercado, ¿no? Mercado de bonos de carbono y en donde dicen, bueno, vamos a proteger los bosques de ciertos países para que los otros paguen estos bonos de carbono y puedan seguir contaminando, ¿no? Básicamente es pagar por contaminar, ¿no? Porque la esencia del modelo que implica reducir las emisiones y reducir la quema de combustibles fósiles no se está cuestionando. Entonces, ante el cambio climático, ¿cuáles serían las metodologías y las estrategias que plantea la ecología política? Pues la primera, la justicia climática, ¿no? Las responsabilidades, por supuesto, ahí van las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, todos tenemos responsabilidad frente a reducir nuestras emisiones de carbono, pero no es lo mismo las emisiones que puede tener una persona en el sur global que una persona en el norte global, que una empresa, que una cooperativa, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que hacer más? Pues quien tiene que hacer más son los que más contaminan y han contaminado a lo largo de la historia o han generado más emisiones de CO2. Esto durante muchos años, sobre todo durante el protocolo de Kioto, estuvo reglamentado. Pero a partir de los acuerdos de París, se diluyó un poco este tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. El otro tema está en darle voz a los afectados. Los afectados por el tema de cambio climático, sobre todo estos países pequeñitos, los países de la periferia, las comunidades más desprotegidas en ciertos países, no tienen voz. Ocurre un desastre climático y se les otorgan, si se les otorgan ciertos beneficios, vamos a decir, para la recuperación, y ya. Y a los años vuelven a estar en riesgo porque no se han atajado y no se han considerado en los temas de adaptación a cambio climático lo que ellos opinan, ¿no? Entonces, sí, desde la ecología política hay una visión que está cuestionando el tema de cambio climático, sobre todo la forma en la que se han implementado ciertas medidas, porque el tema climático se ha vuelto una forma de presionar a los países, a las comunidades, a los grupos, a los grupos dentro de los países para que todos hagan acciones, pero se olvida o se hace muy poco en tema de la justicia climática. Entonces, y sobre todo en las décadas, en las últimas décadas, se ha utilizado de manera política el tema climático para cuestionar las decisiones de ciertos gobiernos o para presionar a ciertos gobiernos que por otros asuntos de índole geopolítica son molestos, ¿no? Entonces, y por tanto, no se ha avanzado en la agenda climática, en lo que realmente nos importa, ¿no? Que es poder evitar que lleguemos a los 2 grados, que superemos los 2 grados y realizar acciones de adaptación. ¿Por qué?
Si bien es cierto que lo que se quiere evitar es que se llegue a los 2 grados, el 1.5 grados ya ocurrió. Entonces, ya hay cambios asociados a ese 1.5 grados. Por eso es que hay que retomar la visión desde la ecología política para discutir estos temas, ¿no? Y sobre todo también, ya que hay opiniones que lo que están haciendo es negar el fenómeno, ¿no? Es más fácil negar el fenómeno que hacer acciones de justicia climática o de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Finalmente, el tema de la ecología política en el contexto actual. Lo que se le está llamando un mundo multipolar o el fin del mundo unipolar. El mundo unipolar, hay que hacer un pequeño recuento, ¿no? No es que ya se haya acabado, no es que ya estemos transitando hacia el otro modelo. El mundo unipolar estamos como en una fase de crisis, ¿no? No se ha acabado este mundo dominado por un solo polo, que además tuvo como estandarte o como, vamos a decir, como forma de generar o de lograr ese mundo unipolar o de extender ese dominio, la globalización neoliberal. Esta globalización que implementó primero la apertura total de fronteras, ¿no? Para el comercio, no para las personas, ni tampoco para las políticas ambientales, o sea, era solo una apertura general o total del comercio al comercio. ¿Pero qué trajo consigo esa globalización? Por supuesto, la expansión del extractivismo. O sea, el capitalismo neoliberal llegó a los lugares donde nunca antes había llegado, ¿no? Y llegó en busca de materias primas. Y los países lo que hicieron fue explotar sus propios recursos naturales para entrar a esa globalización, para poder jugar en esa globalización, y aumentó el extractivismo. Se generó una privatización nunca antes vista de los bienes comunes. Territorios que antes habían sido propiedad comunal, propiedad de los estados, no solo de las comunidades, sino de los estados, de los gobiernos, se privatizaron en ese contexto. Por supuesto, aumentaron los conflictos socioambientales. No solo por la visión, por la cultura, por la idea de protección que tienen muchas comunidades, sino porque el extractivismo y esta globalización neoliberal generó que en ciertos sitios se volvieran sitios de sacrificio, en los cuales pues teníamos una minería a cielo abierto, se descremaron los bosques porque pues había que vender maderas, se generaron el uso intensivo, por ejemplo, de playas, porque había que construir grandes consorcios hoteleros, etc. Pero también se dio, en este contexto, la guerra por recursos, que no se llamaban así, no mostraron su verdadero nombre, pero en realidad eran guerras por recursos. Las guerras desatadas en Oriente Medio, ¿no? Irak, previo a eso, Kuwait, en Afganistán, en todos estos sitios, finalmente Siria, fueron por recursos. ¿Cuáles? Principalmente recursos petroleros, ante la escasez que ya se estaba generando y que se está generando de recursos fósiles. Incluso podríamos decir que la actual guerra en Ucrania forma parte de esas guerras por recursos. ¿Por qué? Porque la intención era generar una guerra que debilitara al Estado ruso lo suficiente como para partirlo en pedazos y que fueran países fácilmente manejables a los cuales se le pudieran quitar sus recursos. Esto generó una crisis, bueno, ha generado una crisis desde la década de los 90 hasta la fecha,
que en estos momentos está mostrando la ruptura de ese mundo unipolar. Y algunos dicen, bueno, que vamos a llegar a este mundo multipolar. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero también hay que ver qué tipo de mundo multipolar se está discutiendo. En ese mundo multipolar que se está discutiendo ahora, no está viendo cabida para los temas ambientales, no está viendo cabida para los temas de la naturaleza. Y además, está comenzando a parecer que lo que se está generando una división por regiones, en donde va a haber una especie como de darwinismo, ¿no? En donde los poderosos puedan mantener la explotación sobre sus territorios cercanos, y eso no va a modificar nada de esto que estoy comentando, no va a modificar la expansión del extractivismo, no va a modificar las privatizaciones. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grandes bloques va a estar dominado, pues, por el más fuerte de ese bloque. En este contexto del mundo multipolar o posible mundo multipolar, ¿qué plantea la ecología política? ¿No? Como estábamos discutiendo, o sea, hay una posibilidad de que, bueno, una posibilidad no muy agradable de que ese mundo multipolar no sea una cosa, vamos a decir, buena o no completamente buena, en el sentido de que se generen estos regionalismos y que los más fuertes de cada región finalmente mantengan el modelo que existe actualmente, pero por región, ¿no? Pero también se abre la posibilidad, porque siempre que hay un cambio, se abre la posibilidad de que las cosas mejoren, de que se metan nuevos temas en la agenda de política, de que se hagan nuevos elementos, de que se viertan nuevas discusiones. Y en ese contexto, la ecología política plantea, o desde la ecología política podemos empezar a plantear el fortalecimiento de las soberanías territoriales. Sí podemos transitar hacia una división regional o multipolar, pero donde exista soberanía por parte de los gobiernos, de los grupos, de las comunidades, que empiecen a tener fortaleza por sí mismos para poderse justo enfrentar a estos, vamos a decir, grandes, a estos grandes que van a quedar, a estos grandes que se están disputando el mundo, ¿no? Hay que, por supuesto, discutir el tema ambiental. O sea, el tema ambiental no puede quedar de lado en un modelo en donde estén luchando estas grandes potencias. No se puede dejar de lado el tema ambiental. Es decir, si bien es cierto que hay una crítica a que el tema ambiental ha sido usado como elemento de presión y que además hemos tenido muy malos representantes del tema ambiental, todos los partidos verdes del mundo, que son, en fin, tienen demasiadas cosas que criticarse. Sí, pese a que ha existido eso, el tema ambiental no puede omitirse de esta discusión. Otro elemento es generar un internacionalismo ecológico desde abajo. Ya sabemos que están los partidos verdes en todos los países, y que los partidos verdes sí tienen esta conexión internacional, pero ha resultado que los partidos verdes se han vuelto los más belicistas, ¿no? Los partidos verdes, como el alemán, ¿no? Que no solo que ha aceptado la guerra, sino que la ha promovido. No hay nada más contaminante en este mundo que una guerra. También es necesario, o bueno, también desde la ecología política, analizar el tema desde la ecología política se da el rechazo a la instrumentalización geopolítica del ambientalismo, que era lo que estaba mencionando hace un momento, en el sentido de que
Por un lado, las políticas para actuar frente a cambio climático solo han fomentado ciertos modelos, es decir, el modelo del crecimiento verde, del capitalismo verde, y se ha utilizado de manera instrumental como dominio. Entonces, desde la ecología política sí hay un rechazo a esa posición, pero también hay un rechazo a la farsa de la politiquería verde, ¿no? Que solamente se viste de verde como se vestiría otro día de rosa, ¿no? O de morado. Por otro lado está la necesidad de dar una batalla real por defender lo natural desde el enfoque de la ecología política, desde el buen vivir, que vimos hace un momento, desde los conceptos del decrecimiento, desde los conceptos asociados a la agroecología, es decir, todos los estudios que ya existen desde la ecología política, tendríamos que estar en este momento generando la discusión para que se meta a la agenda, una vez más, el tema ambiental, pero el tema ambiental desde un enfoque crítico, como ya vimos que es lo que enarbola la ecología política, desde un enfoque de los movimientos socioambientales, de las comunidades, del postcolonialismo, del anticolonialismo, y desde el enfoque de la defensa de los territorios y el desarrollo de nuevos modelos para gestionar lo natural, pero también de vivir en lo natural, de entender lo natural y de la naturaleza con derecho propio. Hasta ahí sería lo que me gustaría discutir, porque creo que es muy necesario en el contexto actual que hagamos una defensa del tema ambiental, pero no una defensa solamente de lo que ya se ha construido en términos del capitalismo verde, sino una defensa desde el enfoque crítico. Y aquí les dejo una serie de referencias que tienen que ver con esta discusión, desde las más viejitas, ¿no? Como las de Blakey, hasta algunas más modernas, como las de Lev, ¿no? En donde, pues, como ustedes pueden ver, ¿no? Se habla del buen vivir, se habla de la transición frente al desarrollismo, frente a la visión del desarrollismo, se habla también de temas de biodiversidad y agroecología, de justicia social, de la justicia climática también, de la racionalidad ambiental y el tema de lo natural. Entonces hay muchísima bibliografía y también ya hay modelos de actuación frente a los diferentes escenarios de apropiación que ha habido, sobre todo frente a la globalización neoliberal. Y en este contexto ha habido muchos estudios, sobre todo estudios de caso, de cómo se han enfrentado las comunidades ante esta apropiación. Entonces los invito a que lean más sobre la ecología política, a que hagan reflexión crítica sobre lo natural y también a que cambiemos la visión de la naturaleza, pero que empujemos también el tema de la justicia ambiental, que impulsemos los temas de los estudios críticos y defendamos el tema de lo natural para el futuro, sobre todo para lo que viene en los próximos años. Muchísimas gracias. ¿Y alguna pregunta? Hola, doctora. Pues muchas gracias por la ponencia. De hecho, perdón. De hecho, los alumnitos han estado leyendo de Alie y de Enrique Leff. Entonces, no va a ser un poquito como que lleguen en cero con esta ponencia, porque justamente han estado leyendo el ecologismo de los pobres y demás, ¿no? En este sentido, yo tengo dos preguntas. Sin sonar controversial, pues aquí en nuestro país no sé concretamente
¿cómo es que desde su perspectiva de usted, cómo se podría implementar este tipo de estrategias para pues tener esa justicia ambiental en comunidades vulnerables o marginadas? Bueno, yo creo que tenemos un conocimiento ya arraigado. Las comunidades indígenas durante cientos de años han defendido sus espacios, han desarrollado modelos de trabajo, de convivencia, en los cuales han logrado tener un equilibrio con lo natural. Y creo que por un lado, y bueno, por supuesto, a ellos se les cataloga de comunidades vulnerables, ¿no? O actualmente, ahora lo más moderno es de atención prioritaria, ¿no? Entonces, ellos tienen ese modelo, ya lo tienen. Es como parte de nuestro deber el estudio, el reconocimiento primero de que existen esos modelos y después el poder aprender de ese conocimiento y tratar de difundirlo, por un lado. Pero bueno, tenemos estas comunidades que lo han defendido, que han hecho una defensa frente a todo pronóstico, ¿no? Han hecho una defensa frente a los consorcios transnacionales, pero también frente a las políticas públicas, porque de pronto las políticas públicas era, no, pues es que vamos a ayudarles, ¿no? A estas comunidades a gestionar sus recursos y también vamos a enseñarles, ¿no? Entonces, había esta visión de nosotros les vamos a enseñar y además los vamos a ayudar a gestionar. Muchos programas, incluso programas gubernamentales de atención de agricultura, se encargaban de mostrarles técnicas agrícolas de productos que ni siquiera eran de su región, por ejemplo, ¿no? Y ellos defendieron sus medios, sus formas de cultivo, defendieron la milpa, defendieron sus productos originarios, si no fuera por ellos no tendríamos muchos de los productos actualmente, ya se hubieran extinguido. Y entonces, de cierta manera, es como nuestro deber esto, ¿no? Estudiar a estas comunidades. Pero también tenemos otras en donde ha habido vamos a decir, donde sí ha ocurrido que se ha desprotegido, donde se han eliminado estos conocimientos y que estas comunidades sí se han quedado como sin cohesión social, sin estructuras de trabajo, sin estructuras de producción, y en esos otros espacios en donde pues sí se ha perdido las formas originarias, en donde no ha habido este arraigo para defenderlas, o que a lo mejor nunca existieron porque son comunidades desplazadas, ¿no? En este contexto, creo que ahí sí hay forma de realizar intervenciones que partan de entender el proceso social que se está viviendo ahí, de entender su relación con la naturaleza y de restaurar. Ahí sí podría haber algunos elementos de restauración de lo natural. Pero ahí viene otra cosa, que es que cada caso tendría que tener su modelo de intervención y no tener políticas públicas como hechas a nivel, bueno, hechas desde el escritorio, que se implantan por igual en todas partes del país. Y eso, sobre todo un país como México, que es tan diverso, tendría que tener margen para que no se aplicaran la misma política como con copy-paste, ¿no? Y eso es un reto, ¿no? Porque en las políticas públicas no se estila, ¿no? Las normas de operación, las formas de estructurarlas, la forma en la que se baja el presupuesto, etcétera, eso
les es muy complicado, ¿no? A los funcionarios. Entonces, en un país como México, creo que hay que ver estos dos modelos. Al primero incentívalo, foméntalo, y al segundo, ve los modelos de intervención que no vayan a generar más crisis. Es lo que te plantearía. Muchas gracias, doctora. Desde también su experiencia, no sé si conozca de algún caso donde los pueblos originarios puedan tener una soberanía un poquito más acorde con la legislación y evitar exactamente la parte de extractivismo por parte de unas ciertas manos o un cierto monopolio. No sé si exista algún caso donde sí esté bien legislada esa parte o donde sí fomenten bien estrictamente o específicamente dependiendo de la zona donde se encuentren. Bueno, a nivel nacional tenemos un problema por el tema de la minería, o sea, que se logró pasar en su momento que fuera más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a nivel nacional, pues o sea, hasta que no se modifique, vamos a seguir teniendo ese problema, ¿no? De que va a haber algo que siempre va a poder va a estar por encima, ¿no? De todo esto que hemos estado discutiendo. Entonces, yo espero que sí, que pronto se cambie en ese sentido y que ya no tengamos como ese reloj, ¿no? Todo el tiempo sonando sobre nuestra conciencia que en cualquier momento, si ese lugar se decide que es un lugar estratégico para la explotación de minerales, pueda explotarse. Sin embargo, sí tenemos otros modelos en donde las comunidades en general, de hecho, México, al ser firmante de los tratados internacionales y además al equipararlos frente a la Constitución, tiene la obligación del consentimiento libre, previo e informado. Entonces, en principio, cualquier intervención requiere de que se aplique el consentimiento libre, previo e informado. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Pues que las comunidades conozcan que tienen ese derecho, porque es el primer paso, si no puede llegar cualquiera a decir, ya lo aplicamos, ¿no? Entonces, hay comunidades, por supuesto, sobre todo las comunidades organizadas, las comunidades indígenas en las zonas de Chiapas, ¿no? En los Altos, en estas zonas en donde la organización social ha evitado que se pasen cualquier tipo de proyecto, es más difícil que no se aplique este protocolo del consentimiento libre, previo e informado, pero, y bueno, eso también ha permitido que los proyectos que se lleven a cabo en las comunidades respeten la tradición, bueno, sean culturalmente aceptables, sean en beneficio de la población, tengan que tomar todos estos cuidados. Y bueno, sí ha habido esta visión, ¿no? En estas zonas. Pero como todo, parte de la organización de las personas. En donde no hay organización, no ha habido forma de evitar los proyectos extractivistas, ¿no? Donde no ha habido la zona, por ejemplo, la zona de reserva de la mariposa monarca, solo la zona donde hubo organización fue la zona que se preservó. La zona donde no hubo organización, pues fue tomada por los explotadores de aguacate, ¿no? Y así, o sea, así ha sido en todos los procesos. Y por eso también creo que es muy importante que tengamos esta visión desde la ecología política, de la defensa del territorio, analizando las desigualdades que se encuentran y sabiendo que parte también de los movimientos ecosociales, la defensa y la lucha por las soberanías, ¿no? No la soberanía, las soberanías en el territorio. Muchas gracias, doctora. Pues desde mi punto de vista son las preguntas que tenía. No sé si quiera añadir algo más.
No, bueno, yo te agradezco muchísimo la invitación a esta charla. Ojalá bueno, que repitamos esta experiencia con tus estudiantes y pues una vez más invitarlos a que sigamos poniendo el tema ambiental en el debate, que ante el fenómeno que se está viviendo a nivel, sobre todo internacional, que nos va a arrastrar a todos, sigamos poniendo lo ambiental en el centro de la discusión, pero sí desde un enfoque crítico, ¿no? Porque la visión que ha prevalecido pues es una visión edulcorada y maquillada y que además nos ha llevado a una regresión. Hay una crítica y hay una regresión del tema ambiental, justo porque el tema ambiental fue como una bandera que se apropió todos se apropiaron de esa bandera y la utilizaron para fines no tan honestos. Y el verdadero sentimiento de lucha, de defensa que tienen los pueblos originarios, las comunidades de lo natural, pues se perdió. Y entonces desde la academia pues tenemos sí este deber de retomar los conceptos, de discutir los conceptos y volverlos a plantear y quitarles como toda esta paja que se les echó encima para olvidarlos. Y desde la academia pues tenemos ese deber, ¿no? De rescatarlos y de denunciar y sobre todo que van a ser unos años muy difíciles de defenderlos, ¿no? De defender el tema ambiental. Sí, de hecho es muy importante, es un parteaguas para que justamente los muchachos que ahorita se están formando para culminar su carrera pues puedan desenvolverse en este tipo de criterios y sobre todo, como bien mencionó usted, doctora, la parte de ayudar a las personas que tienen ese desconocimiento a tenerlo para que puedan defender sus derechos, ¿no? Sí, exacto, porque viene justo el problema del neo-extractivismo que vamos a sufrir precisamente vamos a decir, ante la regresión que se está generando, ¿no? De los temas ambientales. Muchas gracias, doctora. Ahorita le voy a poder compartir su constancia. ¿Se observa, doctora? Sí, sí se ve. Sí. Ay, muchísimas gracias. Aquí le hacemos la entrega de su constancia a nombre de la doctora María de la Luz Maqueda Rojo, emitida por el organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, sede Cozala, Sinaloa, donde pues está firmado por nuestra coordinadora y por nuestra comisión académica de la cual soy parte. Una vez más, pues voy a dejar de compartir. Le agradezco por permitirnos conocer un poco más del tema y sobre todo cuáles son las implicaciones del día a día, de cuáles son los pros y contras, qué es lo que falta y sobre todo pues quitar esas pequeñas dudas que hay acerca de la ecología política, que como bien mencionó usted, es un poco nuevo el término, pero pues hay que implementarlo. Bueno, pues muchas gracias y un gusto haber participado con sus estudiantes.